Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo y saludándoles desde la revista La Nación TV. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para México y para Acción Nacional en el marco del 80 aniversario de los festejos de Acción Nacional, y estamos recordando a nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín, por sus 122 años de nacimiento. Están con nosotros hoy en la mesa de análisis Voces de la Nación para hablar del tema legado cultural y vigencia de don Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín del Río, bienvenido. Carlos Castillo, bienvenido. Carlos Lara. Vamos a hablar y a poner el tema sobre la mesa. Bueno, pues queremos platicar sobre cuál fue el legado de nuestro fundador, qué tan vigente está hoy por hoy. Un hombre de instituciones, un ideólogo, un político, un académico, que tenía muy claro en un contexto muy complicado del México de entonces, de los 30 por revolucionario, que pues no había esas instituciones, y tenía él ya esta visión, desde la creación del Banco de México, su autonomía, la Universidad Nacional Autónoma, su autonomía también, y pues por supuesto como creador de leyes importantes en el sistema financiero. Pues qué mejor que poder abordar este tema tan importante, y hoy que estamos en una crisis de instituciones, poder saber si sigue vigente. Por supuesto, uno de los mayores legados de nuestro fundador, la fundación del Partido Acción Nacional, que le da, por supuesto, la importancia de que en este país se trabajó para la democracia, se sigue trabajando y buscamos una igualdad. Pues bienvenidos, el tema está abierto, yo les invito a que podamos compartir con nuestra audiencia el día de hoy este tema tan importante. Manuel, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero que me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Voces de la Nación, y felicito esta iniciativa, y yo espero que todas las panistas y los panistas vean los programas que se transmiten y de esta manera tengan un más amplio conocimiento de lo que es Acción Nacional, su gente, su pasado, su presente y hacia dónde vamos, que eso es fundamental. Por supuesto. Segundo, esta mañana me tocó la oportunidad de dar un mensaje precisamente con motivo del 122 aniversario del natalicio de mi abuelo, y pues para prepararlo me puse, como yo creo que muchos hacemos, a leer la obra de mi abuelo, leer 1915, leer los informes a la Nación, en fin, y leer otras cosas. Y este tema de legado cultural y vigencia de Gómez Morín realmente va mucho con su obra, porque cuando la lees, hazte de cuenta que estás viendo el México actual. Las cosas no han cambiado desde 1926, que es cuando él escribe 1915, los 10 años de informes, la contestación a un discurso que dio Lázaro Cárdenas en 1941, los lees y hazte de cuenta que estás en el México actual. No ha cambiado de fondo, no ha cambiado absolutamente nada, y esto obviamente dificulta mucho tomar a Gómez Morín como fuente de inspiración para hacer discursos o para dar mensajes, porque son tantas las ideas actuales que pues nunca sabes por cuál irte, ¿no? Digo, sigue vigente, sigue presente. México no cambia, y yo creo que pues ahora que comienzan la segunda parte de la historia de Acción Nacional, partiendo de estos 80 años, pues tenemos que releer todo eso, ver qué estamos haciendo mal, qué ha fallado, qué tenemos que hacer para que verdaderamente haya cambios en nuestro país, que ya nos permitan leer a Gómez Morín, pues no como algo presente, sino precisamente como parte ya de la historia. No sé, ustedes que conocen el trabajo, que también lo han leído, ¿qué opinan al respecto? Es que es extraordinaria la visión que tenía don Manuel en ese México en donde no eran instituciones. Él tenía ya esa visión. Bueno, pues creo que ustedes pueden aportar mucho de esto. Bueno, yo igualmente agradecer la invitación, saludar a mi tocayo Carlos y a Manuel, Wendy, muchas gracias. Nada más completando un poco lo que mencionabas, Manuel, yo creo que uno de los grandes aportes que da Gómez Morín en este sentido de vigencia, ¿no?, es el concepto de técnica, ¿no? Don Manuel dice, a ver, estamos reconstruyendo un país, ¿no? Estamos de verdad saliendo de un periodo de guerra, saliendo de una guerra civil, ¿no? Estamos reconstruyendo México y necesitamos hacerlo seriamente.
Es decir, no podemos improvisar. Otro concepto de don Manuel, la improvisación. Y don Manuel tiene una definición en ese libro que acabas de citar, el ensayo 1915. Una definición de improvisación maravillosa, porque dice: la improvisación es el mayor de los males de México. Dice: en México todo es improvisado. La policía, el soldado, los jueces, hasta los temblores de tierra son improvisados. Es cita, así lo escribió don Manuel. Frente a esa improvisación, don Manuel dice: hay que hacer las cosas con técnica, ¿no? Hay que darle un sentido de profesionalismo, hay que darle un sentido de seriedad, de responsabilidad, porque estamos reconstruyendo algo y hay que hacerlo con técnica. Y don Manuel no simplemente se queda en el concepto tecnócrata actual, ¿no? O sea, de la palabra técnica, sino que dice: ¿técnica para qué? Para evitar el dolor evitable. Es una maravilla, ¿no? Es tan vigente ayer como lo es vigente hoy, ¿no? Que no lo vemos hoy. No solo no lo vemos, vemos una grandísima improvisación en el gobierno. Sí. Vemos un gobierno que en la mañana te dice una cosa y en la tarde se desdice y dice que se equivocaron en un informe, ¿no? Entonces, ¿qué técnica hay detrás? ¿Qué expertos están de verdad metiéndose a la vida pública de México? ¿Y qué le están aportando? Bueno, ayer Fernando en este espacio decía: tenemos un gobierno que está, Fernando Rodríguez Doval decía, tenemos un gobierno que está improvisando prácticamente todo lo que hace, ¿no? Y creo que es muy cierto. Y tú no puedes llegar a gobernar un país con improvisación, ¿no? Tienes que tener técnicas, tienes que tener técnicos, gente profesional al frente de las diversas estructuras de gobierno. Y bueno, a mí me parece que como primer término, técnica es algo tan vigente que además le aporta lenguaje nuevo a la construcción del México posrevolucionario. Pero este presidencialismo que hoy vemos que está regresando, precisamente era algo de lo que don Manuel tenía ya esa visión, que no se quedara en un caudillo, formar instituciones. Una de esas instituciones es precisamente Acción Nacional, en donde hubiera una actividad, un objetivo, un pensamiento, y donde, aunque el hombre no estuviera, como es el caso por cuestión de edad, por cuestión de vida y de ciclo natural del hombre, sigue vigente su legado. Por eso yo creo que tuvo una visión extraordinaria en una época en donde no la había, y hoy desafortunadamente estamos regresando a esa visión del caudillismo, del presidencialismo, en donde no vemos ni pies ni cabezas en el gobierno, porque diario es una ocurrencia, no se ve una estrategia de gobierno que ya vislumbraba don Manuel Gómez Morín. Carlos, tú eres un gran estudioso en el tema cultural y las aportaciones que se han dado en este sentido. Pues mira, yo comenzaría retomando lo que comentaba Carlos, la técnica, porque justo hace unos años, gobernando el PAN, de hecho, Carlos Arriola Bú, que es descendiente de grandes panistas también, escribe un libro que se llama El miedo a gobernar. En ese libro dice que Gómez Morín es un tecnócrata, el tecnócrata de la revolución. Entonces dije, bueno, es impreciso. Primero porque, como bien apunta Carlos, la técnica de don Manuel era otra. O sea, no es la connotación que se le da hoy en día, ¿no? Y todo lo que hacía, yo lo he, digamos, enmarcado en lo que he dicho, un modelo de gestión subsidiario, ¿no? Que utilizaba para todo. Tenía una red de contactos para hacer la labor en el Banco de México, la labor en la UNAM, la Orquesta Sinfónica Nacional, que si no es la primera, sí es de las primeras. La primera agrupación musical de nuestro país, la de Carlos Chávez, que todo el mundo conocemos, vigente también, pues recibió el apoyo de los prefundadores del PAN, porque con este método de gestión subsidiaria, don Manuel fue armando comités en las ciudades a donde fue finalmente la orquesta. Lo vemos también en su generación, bueno, fue un miembro destacado, pero todo a partir de una técnica. Mencionabas la creación del partido. Bueno, su principal problema lo tuvo con Vasconcelos por eso mismo, porque no veía en aquel movimiento del 29 de Vasconcelos técnica alguna, era un movimiento coyuntural, no estructural. Y de su generación es, sin ser legislador, quizá el personaje que más incidió en la vida legislativa del país, ¿no? Revisando proyectos de leyes, impulsándolos, igual con este método de gestión subsidiario, ¿no? No se limitó solamente a aquellas encomiendas que tenía. El ámbito de la cultura, la Copa UNAM, por ejemplo, de fútbol, tan memorable, las gestiones que hacía para conseguir la autonomía, pues echó mano también de sus amigos los banqueros, la gente de la iniciativa privada, en fin.
Creo que en ese sentido yo retomo este tema de la técnica para ponerlo en su justa dimensión. No es un tecnócrata, por supuesto, menos de la revolución. Y cerraría el comentario con algo que mencionabas tú. En el contexto de la revolución, yo en el estudio que hago retomo de Luis Cabrera, la revolución es la revolución, el término que tu padre además lo puso, yo creo que el mejor intérprete de Gómez Morín, lo puso también sobre la mesa, y era esa visión de construir en el contexto, o mejor dicho, en la etapa constructiva de la revolución, como decía Luis Cabrera, ¿no? Que fue donde le tocó jugar a Gómez Morín, ¿no? En esa etapa constructiva. Había pasado ya la devastación, y hay una generación que se integra con esa técnica, en su caso, a esta etapa constructiva, y surgen grandes instituciones. Y muchos compañeros de él pues fueron a las embajadas, a las representaciones diplomáticas, a la universidad, y es una generación, bueno, que le aporta mucho al país, ¿no? Pero en su caso, con esta técnica, ¿no? Que por cierto, técnica que supone la ciencia y la supera. Y yo creo que precisamente uno de los problemas que hoy día estamos encontrándonos y que nos hace que la tecnocracia sea muchas veces más peyorativo que otra cosa, es que estamos frente a una tecnocracia en la que no hay ciencia, en la que simplemente se está viendo ocurrencias de lo que se hace. Ok, quizás son técnicos, pero se les olvida la ciencia. Y Gómez Morín, pues bueno, era también filósofo, ¿no? Era un hombre muy preparado, sabía mucho de la ciencia y de la necesidad de apoyarse en ella, ¿no? El hecho de haber trabajado fuertemente en la escuela de jurisprudencia, de haber impulsado también la escuela de economía, porque tenía muy claro que en México tenía que haber el desarrollo de un pensamiento económico que incluye a la ciencia, te da una clara visión de lo que él, de a qué se refería él cuando aclaraba eso de que no solamente era la técnica, era la técnica que supone la ciencia y la supera, parte de la ciencia, y de ahí se va lo técnico. Y hoy día hay técnicas sin ciencia, claro. sin sustento, ¿no? Pocos saben, yo creo, de la vida de don Manuel, que la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los universitarios, pues fue uno de los constructores más importantes para que esa autonomía exista hoy, en ese contexto también, en donde pues veníamos de una educación en donde se quería meter con calzador un tipo de educación definida. Él tenía esa visión y por supuesto porque veía que solo a través de la educación México podría tener otra visión. Él quería abrir un México, él tenía esa visión que hoy pues desafortunadamente vemos que se está cerrando, que solamente con esas actitudes presidencialistas estamos viendo, y por eso estamos teniendo problemas en cuestiones económicas. Y él ya vislumbraba también la autonomía del Banco de México, que precisamente le da la consistencia económica a un país desde entonces. Entonces, más vigente que nunca se encuentran las instituciones. Por eso se le ha llamado en el libro de don Carlos Castillo, constructor de instituciones. Ya hay un tema, ahorita que hablas de la universidad, un tema que ahorita tú mencionas muy importante de la UNAM. Gómez Morín, una de las cosas que decía y que criticaba de la UNAM es que impartía educación utilitaria, pensando en la persona y en simplemente lo que le iba a ser útil. Material. Y él decía, no, es que la función de la universidad es preparar a los hombres y a las mujeres que van a hacer que México progrese, prospere y sea un mejor país, ¿no? Y yo siento que todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Y hoy día, cuando oyes la propuesta de López Obrador de construir 100 universidades o las que sean, es con esta visión meramente utilitaria, ¿no? Decirle a la gente, no utilitaria, llamémosle utilitario, darle a la persona un título, que dice, ya tienes tu título, ya cumplí como Estado. Ya cumplí como Estado y úsalo como quieras. No, espérame, la función de la universidad y los recursos que los mexicanos destinamos a las universidades es para la formación de mexicanos, de gente que sí se tendrá que realizar como persona, etcétera, pero que tendrán que hacerle una contribución al país a partir de la enseñanza que están recibiendo de una institución que recibe en gran medida recursos públicos, precisamente para preparar a su gente en función de un proyecto de nación, de un objetivo específico, y no en función exclusivamente de carreras y realizaciones personales, ¿no?
muy en esta línea orteguiana, ¿no? De la misión de la universidad, de construcción de élites, de generar un entorno de desarrollo personal y comunitario, ¿no? Y creo yo que ahí el tema del Estado, no como dueño de los recursos, sino como administrador de los recursos, da una beta. Se ha debatido sobre el tema y se me hace un debate vigente e interesante. Da una beta liberal de Gómez Morín, ¿no? Pero en un liberalismo que, insisto, pone a la persona en el centro, lo cual ya es una anticipación del humanismo cristiano que después se desarrollará en Sudamérica, en Europa, ¿no? Pero al que Gómez Morín le da un pie con eso, digamos, sin nombrarlo como tal, pero que en eso también es precursor, porque le da al Estado un sentido humano, una centralidad de la persona como eje de desarrollo, y eso no estaba pasando en ese momento en ningún lugar del mundo, ¿no? Al revés, ¿no? Estaba siendo el gran Estado, el gran Leviatán, ¿no? Que lo administra todo, que lo resuelve todo, ¿no? Muy en el sentido de lo que está pasando hoy también, ¿no? O sea, el centralismo brutal del gobierno que intenta acapararlo todo, versus estas instituciones autónomas, ¿no? Que por supuesto son impulsadas por el Estado, pero que incluso sirven para regular al Estado, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un legado súper interesante y una vigencia súper interesante, porque es la construcción de autonomías, ¿no? Desde el Estado, incluso contra el Estado, ¿no? Entonces hoy que nos reducen presupuestos de prácticamente todas las autonomías que tenemos, hoy que entra una austeridad, ¿no? Como disfraz para recortes de sueldos y demás, creo que hay un tema ahí importante de entender que en tanto sean eficientes estas instituciones, vaya, está bien que cuesten, y entonces creo que eso no lo estamos diciendo, estamos entonces porque regresando, la democracia tiene un costo. Ajá, y ese costo hay que asumirlo como tal, y es un costo bueno si es eficiente, no es simplemente es que es muy caro. Bueno, es muy caro cuando es una burocracia que no sirve para nada, y don Manuel tenía la claridad de decir, a ver, esto tiene que funcionar y ser eficiente, ¿no? Porque genera equilibrios, ¿no? Contrapesos, genera democracia, genera un sistema democrático. Sí, lo que está pidiendo ahora de medición. Contrapesos. ¿Por qué? Porque se ve un Estado factotum, otra vez, que quiere administrar, quien era Kafka, quien decía administrar todo, dotar todo, manejar todo, y que termina al final por destruir todo, ¿no? Ojalá no ocurra, pero en efecto, las universidades de las que hablas, es que ha sido una propuesta, hacer 100 universidades, lo cual me parece, estamos viendo el tipo de universidades que ya de por sí están acreditadas por la SEP, estas de cochera, en donde, bueno, pues ni ahí se titulan tampoco, y luego van al gobierno también, Y luego los becan, con programas sociales, además, ¿no? Y todo desde el bolsillo, claro. Entonces sí me parece que ahí Gómez Morín hizo aportación en la Escuela Bancaria y Comercial, en las bases del TEC de Monterrey, en la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma, en aquel entonces no era autónoma, pero después Autónoma de México. Hay una concepción de este tipo de técnica que después desarrolla también, por cierto, con González Luna, ¿no? La técnica de salvación de la que hablaba, ¿no? Entonces, ahí hay un legado muy importante. Y cuando empieza a ver que los problemas, como atinadamente decía tu padre, ver que los problemas no eran sino de índole política, pues decide formar un partido. Un partido que es, entre otras cosas, quien inicia el debate parlamentario en el país. Y hay una riqueza también ahí muy, muy importante. Y creo que en esta etapa donde el PAN ya fue oposición, ya fue gobierno, y vuelve a ser oposición, hay una gran tarea por retomar esos ideales centrados en el humanismo, que bien sostenías, y que se tendrá que debatir en un momento dado entre la doctrina y entre la ideología. Y vendrá una redefinición importante, porque de ahí surgen las políticas públicas, o de ahí deberán surgir, ¿no? Con ese sello, las políticas públicas del México de este siglo. Sí, que es un humanismo para el siglo XXI, ¿no? Necesitamos, y creo que ese es otro legado de don Manuel interesante, no quedarnos simplemente con lo que recibimos, ¿no? Sino ver la manera en la que interpretamos esa doctrina que es riquísima, esos principios que son válidos y vigentes, pero hay que interpretarlos en clave del siglo XXI. Tú hablaste de este modelo de gestión subsidiario, se me hace fabuloso, porque yo tengo la tesis de que los grandes retos del siglo XXI se resuelven desde la subsidiariedad, ¿no? El tema de la equidad de género es un tema subsidiario.
¿no? El tema de sociedad civil es un tema subsidiario, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto, ¿no?, de plena vigencia que nos puede servir de sobra para el siglo XXI y que no estamos repitiendo como taravillas, ¿no?, y no sabemos la profundidad de ese significado, ¿no? Y un poco retomando esto que decías de la forma de organizar y demás, este bello concepto, otro, ¿no? Yo creo que Gómez Morín nos da lenguaje para la democracia. O sea, que es la gran victoria cultural del PAN. Le dimos el lenguaje democrático a México. Bueno, yo creo que Gómez Morín, el concepto municipio, ¿no?, este concepto de fortalecer la célula básica, ¿no?, la célula más próxima al ciudadano, para que ahí se desarrolle plenamente la vida en comunidad, ¿no?, es otra grandísima idea de Gómez Morín, de la primera generación de los fundadores del partido, a la que hay que volver, porque ahí está la política de cercanía, ahí está el cara a cara, ahí está el vecino que es el que da un paso al frente y dice yo me encargo, yo hago más, pero respaldado por una comunidad. Y entra la subsidiariedad. Entra la subsidiariedad, y además anulas el caudillismo. Ajá, que es este gran legado versus Vasconcelos, ¿no? O sea, a ver, no necesitamos un gran hombre, necesitamos que todos se activen, que la sociedad entera se active. Un federalismo. En la institución, el municipio, la familia, el interactuar de la persona respetando la dignidad humana y buscando un bien común, que hoy lo que estamos viendo es simplemente estarle dando herramientas para no tener personas que estén opinando o que puedan darle también algo, regresarle un poco al Estado, porque en el caso, por ejemplo, de las universidades, pues son realmente becas del Estado, y eso le tenemos que regresar al ciudadano en trabajo, en lo que se aprendió, y hoy lo que estamos viendo es que solamente queremos pues gente que tenga un título, pero que no sabe después para qué lo va a aplicar, o que no haya fuentes de trabajo para que ellos puedan desarrollarse como personas. Y subsidiariamente, en el sentido de que tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. Hoy, desafortunadamente, la gente ya no tiene ese ímpetu de ir a trabajar y de crecer. ¿Por qué? Porque va a recibir un programa social. No es malo siempre y cuando hasta donde se necesite. El problema es hacer una sociedad que dependa totalmente de un gobierno y que después esto genere clientela, genere una necesidad de seguir viviendo. Sí, no es malo en tanto entiendas que hay una desigualdad brutal en México, y que hay gente que no puede por sí sola al principio, pero tú tienes que tener estándares en los que digas, ok, de aquí para allá eres tú solo. Como cuando somos pequeños nos ayudan a amarrar la ojeta, pero ya cuando sabes, pues ya tienes que hacerlo por ti solo, ¿no? Porque sí hay un dato importante. El clientelismo, el asistencialismo mata las democracias. Y vamos, cuando uno analiza la historia de Estados Unidos, va uno viendo cómo en Estados Unidos hubo una época de mucho clientelismo y de mucho patronazgo, donde caciquismos, los big bosses. Sí, los big bosses, ¿no? Y Estados Unidos comienza a consolidar su democracia conforme va haciendo un lado el clientelismo, conforme va acabando con el concepto patrimonialista del Estado, y entonces puede ir consolidando sus instituciones, como lo proponía Gómez Morín. Y ahora en México estamos viendo que regresamos a eso, vamos a regresar al clientelismo, vamos a regresar también a ese sentido patrimonialista del Estado, donde si tú te sientas a platicar con morenistas, con el PT, se sienten los dueños. Que también estamos viendo cómo este actual gobierno las va marginando, las va denotando. Hace un lado, tú lo decías, al municipio, hace un lado con estos superdelegados, hace un lado a los estados. Concentrar y centralizar el ejercicio del presupuesto es ir minando a todas estas instituciones intermedias que le ponen límites al Estado. Sin duda. Ir minando además la herencia de Gómez Morín y del PAN. No, claro, sí, claro. Porque es contra eso. Bueno, la gran reforma municipalista de 1992 fue impulsada por el PAN, precisamente en línea con lo que tú señalas, con lo que Gómez Morín y González Luna impulsaron desde los inicios de Acción Nacional, donde ellos decían que el cambio democrático en México iba a venir desde los municipios. Y así fue, ¿no? La historia de Acción Pero además sin timing alguno, porque justo decías, y bien, creo que lo que ocurre con estas ruedas de prensa por la mañana, después la justificación por la tarde, después las instituciones hablan por la noche, y hasta el día siguiente te enteras de lo que quiso decir el presidente. Es decir, y luego va a haber una consulta, y luego va a haber una consulta popular que va a servir para una nube de humo, para que el presidente no tome decisiones, sino que las tome el pueblo.
Es una esto falta de decir, asumir una responsabilidad que tiene desde Claro, el gobierno, sí, denostar órganos autónomos, denostar sociedad civil y querer ser la única voz que tenga la moralidad de decir lo que está bien. Yo creo que esa es una regresión Es la que nos antidemocracia. deberíamos estar preocupados todos. O sea, no es un tema de partido, es un tema realmente que hoy más que nunca esta vigencia, y por eso creo que vale la pena hablar de este legado. Claro. Por ejemplo, el INE. ¿Por qué pudimos llegar a tener una democracia y una alternancia? Porque se pudo tener instituciones que permitieran darle certidumbre al voto, a la democracia, y hoy vivimos esto, y hoy vamos para atrás. Hay que estar preocupados y ocupados. Ahí escribió Krause un textazo hace relativamente poco, llamando a la ciudadanía consciente de estas cosas a activarse políticamente, no necesariamente a través de un partido, pero políticamente, en lo público. O sea, hay que activarse en lo público. Y creo que está pasando. La Guardia Nacional ya fue. Pero a ver, después del fabuloso domingo que tuvimos en los Oscar, ¿no? Después de esta maravilla en que a todos nos dejó, creo, un buen sabor de boca, no puedes tú llegar el lunes y decir que vas a recortar todos los subsidios, ¿no? Debes preparar, por lo menos, una propuesta alternativa. Porque hay que decir, si quieres eliminar los estímulos fiscales para la cultura, que fue como lo mencionaron, debes tener una alternativa, una política fiscal para la cultura, por lo menos. Volvemos a la técnica otra vez, ¿no? Y no salir con una ocurrencia por la mañana y después que tus voceros traten de reparar hasta llegar a la noche. Y regresa, de Fox, ¿no? Y regresa otra vez el clientelismo. Y regresa otra vez el clientelismo en donde dice, bueno, ahora van a poder viajar todos. Y tenemos, por ejemplo, un video de la Secretaría de Turismo utilizando un espacio de gobierno para poner pues prácticamente una propaganda partidista. ¿No? Eso es realmente... Eso es ilegal y hay que decirlo. Es ilegal, totalmente ilegal, ¿no? Y inapropiado. Eso es corrupción. Es propaganda. Eso es corrupción porque estás desviando recursos públicos para poder posicionar a tu marca. Y hoy por hoy el presidente no representa a Morena, representa a todos los mexicanos, hayan votado por él. Como ilegal es también transmitir las ruedas de prensa por Canal 11. Entonces, todo ese tipo de cosas que se han venido señalando, y que yo veo una sociedad civil más preocupada que ocupada, pero cuando se ocupa vienen resultados muy buenos, ¿no? Yo ponía el caso de La Guardia, que fue, alguien lo decía por Twitter, no recuerdo quién, me siento orgulloso de la oposición de este país, ¿no? Y es verdad, o sea, creo que eso es lo que va a hacer que se generen los contrapesos. Además, sobre un tema que no merecía, porque pues, la Guardia es un paliativo. Es una salida fácil a un problema mucho más complejo, y dices cuánto tiempo hemos perdido como país en una cosa que al final del día tiene que ser transitoria. Yo espero que así sea, ¿no? Pero en fin, pues sin duda creo que hoy pudimos recordar que de lo que se habló desde esa época, desde que él tuvo esta visión como formador de instituciones, hoy sigue vigente y está en riesgo de perderse. Por eso creo que estos espacios de comunicación en donde podemos tener este contacto con la ciudadanía son valiosos, y bueno, pues invitamos a todos para que el próximo martes también estén sintonizando a las 7 en punto de la noche Voces de la Nación. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda son personas que han estudiado, que han vivido y que pueden aportar sobre los riesgos que tiene este país a través de este tema que es don Manuel Gómez Morín, su vigencia y su legado. Muchas gracias, pues les agradecemos su participación. Buenas noches.